Esto pasó hace una semana. Regresé a mi pueblo. Había pasado tanto tiempo en la ciudad. Mi madre no se encontraba bien. Me sentía extraño en mi propio hogar. Las calles empedradas y las casas de adobe me parecían familiares, pero diferentes. Todo me recordaba lo que había dejado atrás. La primera noche, traté de dormir, pero no pude. Escuché un tamborileo fuera de la casa. Era un sonido raro, como si alguien estuviera tocando un tambor en la selva cercana. No sabía de dónde venía, así que traté de ignorarlo. Al final, no pude. Me levanté y miré por la ventana. La luna llena iluminaba todo. Había algo en el aire que no me dejaba tranquilo. Al día siguiente, decidí preguntar a mis amigos de la infancia sobre el tamborileo. Me reí con ellos, pero ellos solo se burlaron. Hablaban de rituales ancestrales bajo la luna llena. No entendí lo que decían. Me sirvió de poco y me sentí frustrado. Esa noche, el tamborileo se hizo más fuerte. Mi corazón latía rápido mientras miraba por la ventana. Escuché susurros, algo que me hizo sentir miedo. Durante la semana, comenzaron a suceder cosas extrañas. Salí a caminar por el pueblo y vi sombras en el bosque. Se movían rápidamente, casi como si tuvieran vida propia. Intenté hablar de esto con los lugareños, pero al mencionarlo, sus caras se ponían serias. Sentía un escalofrío en la espalda. Algo no estaba bien. Mis amigos parecían cambiar. Hablaban en susurros y a veces me miraban de manera extraña. No me incluían en sus charlas. No sabía si estaban jugando o si había algo más que no querían compartir. Estaba incómodo. Una noche, revisaba mis notas en el patio cuando vi a un viejo amigo a lo lejos. Le grité, pero no me respondió. Caminó entre los árboles como si no me oyera. Lo seguí, sintiendo que el aire se volvía más denso. Al acercarme, vi su silueta. Parecía preocupado. Se dio la vuelta, y cuando me miró, sus ojos estaban vacíos. No había nada allí. Un escalofrío me recorrió. Sentí que algo no estaba bien. Tal vez era solo la brisa, pero no estaba seguro. Decidí marcharme, pero me di la vuelta y escuché un susurro detrás de mí. ¿Por qué no entiendes? Me volví rápidamente, pero no había nadie. Solo la oscuridad del bosque y el tamborileo a lo lejos. Me sentía perdido. No sabía qué hacer. La situación se volvía cada vez más confusa. Con cada día que pasaba, las preguntas atormentaban mi mente. ¿Qué estaba sucediendo en el pueblo? ¿Era mi madre parte de esto? Sentía que algo me vigilaba, pero no podía pruebas. ¿Estaba perdiendo la razón? Cada noche el tamborileo aumentaba, y esperaba con miedo que mi curiosidad no me llevara a un lugar del que no pudiera regresar. El día siguiente no me trajo respuestas. Desperté con un nudo en el estómago, inseguro de cómo enfrentar el día. Decidí ir a visitar a mi madre. La preocupación por su salud seguía presente, pero ahora había algo más que me inquietaba. Mis pensamientos giraban en torno a las sombras y los susurros, como si todo estuviera conectado. Al llegar a su casa, la encontré más débil de lo que recordaba. Me sonrió, pero su mirada parecía distante. Le hice preguntas sobre cómo se sentía, pero sus respuestas eran evasivas. Hablaba de cosas sin sentido, de recuerdos lejanos. Noté que su voz temblaba ligeramente, como si tuviera miedo. Cuando intenté mencionar el tamborileo, ella cambió de tema rápidamente. Hijo, hay cosas que no entendemos, me dijo con un tono que dejaba entrever su preocupación. Eso solo me provocó más inquietud. ¿Qué sabía ella que yo no? ¿Era eso parte del misterio que envolvía al pueblo? Salí de su casa sintiendo una mezcla de frustración y confusión. Decidí ir al bosque, sintiendo que allí podría encontrar alguna respuesta. Caminé entre los árboles, la luz del sol apenas alcanzaba a entrar. Los troncos estaban cubiertos de musgo, y el aire se sentía denso, como si al respirar estuviera tragando secretos. Mientras recorría el sendero, el tamborileo comenzó a retumbar en mi interior. Caminé más rápido, impulsado por una mezcla de ansiedad y curiosidad. Entonces vi algo que me detuvo en seco, un círculo de piedras en el suelo. Las piedras eran grandes, lisas y cuidadosamente colocadas. No estaba seguro de lo que significaban, pero sentí que estaba ante algo importante. De repente, escuché risas suaves a mi espalda. Me giré, y vi a un grupo de niños del pueblo, mirándome con curiosidad. Sus rostros eran familiares, pero sus ojos tenían un brillo extraño.
Se acercaron, y uno de ellos, un chico llamado Miguel, se plantó frente a mí. No deberías estar aquí, susurró, como si hubiera miedo en su voz. ¿Por qué no? ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiéndome vulnerable. Ellos intercambiaron miradas, y la risa se desvaneció. No es seguro, dijo otra niña, con tono sombrío. En ese momento, el tamborileo resonó más fuerte que nunca. Era como si el bosque mismo estuviera hablando. ¿Qué es eso?, les pregunté, señalando al sonido que parecía vibrar en el aire. Sus rostros se tornaron inesperadamente serios. El llamado, dijo Miguel, casi en un susurro. Tienes que irte. Muy pronto llegará. Un frío recorrió mi espalda. No solo había un misterio, sino una amenaza real. ¿A dónde?, cuestioné, desesperado por respuestas. Pero ya no estaban. Como sombras, desaparecieron entre los árboles, dejándome solo con el sonido insistente que parecía rodearme. No sabía qué hacer. Sentía que entraba en un juego peligroso, atrapado entre lo conocido y lo desconocido. Y lo peor era que cada vez estaba más inmerso en un mundo que no entendía. De repente, un grito rompió el silencio del bosque, un grito que no era humano. Estaba claro, algo se aproximaba. Sentí que mi corazón se detenía y supe que no podía escapar de lo que me esperaba en la oscuridad. Capítulo 2. El eco del grito resonó en mi mente mientras la adrenalina empezaba a fluir. El tamborileo se intensificó, como si se hiciera eco de mi propio miedo. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de lo que podía venir. Los árboles parecían susurrar, pero no podía entender qué decían. No sabía si quedarme o irme. La curiosidad me empujaba a quedarme, pero el miedo me decía que tenía que salir de allí. Hice un paso atrás, y entonces escuché un crujido detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza, y me volví de inmediato. Al fondo del sendero, entre las sombras, apareció una figura. Era algo grande y difuso, y su contorno se movía con una lentitud inquietante. Nunca deberías haber venido, murmuró, aunque no entendí si me hablaba a mí. La voz sonaba distante, como un eco que provenía de un rincón olvidado del bosque. Decidí que no podía quedarme allí más tiempo. Empecé a retroceder cuidadosamente, sin apartar la vista de aquella cosa. Mientras lo hacía, tropecé con una raíz y caí al suelo. Sentí el golpe, pero estaba más preocupado por la figura que se acercaba. En ese momento, empezó a llover. Las gotas caían pesadas, golpeando las hojas y creando una sinfonía caótica. El tamborileo se intensificó, como si el sonido se uniera a la lluvia. Me levanté de un salto y empecé a correr. Las risas de los niños parecieron resonar en mi mente mientras me adentraba más en el bosque. Corría sin rumbo, tratando de escapar de lo inesperado. De repente, vi una luz a lo lejos. Era tenue, pero me dio esperanza. Corrí hacia ella, mis pasos resonando en el suelo húmedo. Cuando llegué, descubrí que era una fogata, aparentemente abandonada, con restos de madera quemada y cenizas esparcidas. Me detuve, intentando recuperar el aliento. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, sentía que no estaba solo. Resolví a mi mente cuando escuché el susurro nuevamente. Era el sonido de voces. Viniesen a la vida y de pronto, recordé a los niños. ¿Volverían a aparecer? Justo antes de que pudiera responderme, la luz de la fogata parpadeó y sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero solo vi las sombras al fondo. Luego lo vi. Un objeto brillante en el suelo, entre las hojas. Me acerqué cautelosamente. Era una pequeña medalla, con un diseño extraño. Tenía una figura que parecía un ser humano, pero no era completamente humano. Era como un híbrido entre un animal y una persona. El tamborileo cesó por un instante. La medalla vibraba levemente en mi mano, como si tuviera su propia vida. Supe que esto era importante, ¿pero por qué? El sonido se apagó y el bosque volvió a quedar en silencio. Cuando pensaba que todo había terminado, escuché el grito nuevamente, esta vez más cercano. Miré a mi alrededor, y el aire se volvió más pesado. Algo me dijo que no podía quedarme aquí. Tenía que irme y descubrir qué significaba todo esto. Pero mientras giraba para salir corriendo, sentí una ráfaga de viento que hizo temblar las hojas. Un escalofrío me recorrió y supe que no estaba solo. Era el momento de enfrentar lo desconocido. Capítulo 3. Me volví hacia la dirección de la sombra, el corazón desbocado. La fogata crujía suavemente,
pero aquel sonido se desvaneció al escuchar un susurro más claro, como si alguien estuviese intentando hablarme. Quédate, resonó en el aire, una voz que parecía deslizarse entre las ramas. Temía no entender lo que quería, pero al mismo tiempo, había una extraña atracción en esas palabras. Luché con mis pensamientos, recordando la medalla en mi mano. Su brillo parecía intensificarse, casi iluminando el camino que se adentraba en el bosque. Sin embargo, estaba claro que cualquier movimiento hacia adelante podría significar otra pesadilla. Avancé un paso, y el viento pareció responder, soplando con más fuerza y llevándose consigo el murmullo de las voces. Entonces, un nuevo sonido emergió, el sonido de risas infantiles, dispersándose entre los árboles. Eran las risas que había escuchado antes, resonando con un tono más alegre, casi burlón. Me detuve, asustado y confundido. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren?, murmuré, aunque sabía que no había nadie alrededor. Mientras la lluvia seguía cayendo, el aire se tornaba más pesado, como si el bosque estuviera vivo de alguna forma. Apreté la medalla en mi mano y noté un calor emergente de ella. Entonces tuve una visión, aunque era fugaz, niños, muchos niños, todos danzando alrededor de algo oscuro en el suelo. Se reían mientras una sombra se alzaba detrás de ellos, una figura alta y esquelética, con ojos que relucían en la penumbra. El terror me ató en el lugar. Me pregunté si aquellos niños estaban de alguna manera involucrados con la figura que había visto anteriormente. El eco de sus risas se apagó bruscamente. Una presencia palpable llenó el aire. Mi mente se bloqueó ante la incertidumbre, pero en el fondo sabía que debía hacer algo. Decidí gritar. ¿Quién está ahí? ¿Qué quieren de mí? El silencio fue abrumador. El viento cesó. La lluvia parecía detenerse por un momento. Todo lo que quedaba era el latido de mi corazón. Entonces, un susurro suave emergió, cargado de un tono familiar. Ven con nosotros. Las voces infantiles se entrelazaban, como una melodía inalcanzable. Sentí un tirón en mi pecho, una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Ven con quién?, pregunté, aunque sabía que era un eco en su mundo. Una sombra se deslizó entre los árboles, acercándose lentamente hacia mí. Era la figura del principio, pero ahora, en lugar de ser amenazante, parecía extender una mano hacia mí. La fogata parpadeó nuevamente, proyectando sombras que danzaban en la oscuridad. Su luz comenzó a debilitarse, y su brillo se apagaba poco a poco. Entonces di un paso atrás, perdiendo el coraje momentáneamente, sintiendo que entraba en un abismo. Pero antes de darme la vuelta, recordé la medalla. Fue como si un hilo invisible me uniera a aquel objeto. Espera, grité con desesperación. No estaba listo para correr de nuevo. Entonces, tal como la luz de la fogata se apagó, vi un destello. Un rayo de luz reclamó la atención de la figura. ¿Era un trato? Un destino, despertando algo dentro de mí, me di cuenta de que tenía que descubrir la verdad. Así que avancé, un paso a la vez, mientras la bruma del bosque comenzaba a cerrarse a mi alrededor. La sombra pareció sonreír, una extraña mezcla de curiosidad y desafío. Lo que sucedía a continuación era un paso al abismo o una entrada a lo desconocido, y no sabía cuál era la línea que había cruzado. Pero mi decisión estaba tomada. Tenía que entender lo que estaban haciendo los niños y la figura, y cuál era mi papel en todo esto. Sin más tiempo que perder, me adentré en la penumbra. Capítulo 4. Los árboles se cerraron a mi alrededor mientras avanzaba, convirtiendo el bosque en un túnel oscuro. Mis pies crujían sobre hojas mojadas, cada paso marcando una decisión. Era un reto, pero la curiosidad me empujaba hacia adelante. El susurro de la figura se había vuelto más claro, casi como un canto, guiando mis pasos. Ven, ven, repetía la voz, ahora más insistente, y con cada repetición, esa necesidad crecía en mí. Era como si los ecos de las risas infantiles fluyeran a través de los árboles, llevándome a un lugar donde la lógica y la razón no existían. Pero, ¿qué significaba venir? A donde me llevaban, finalmente, llegué a un claro iluminado. La luz era tenue, como un crepúsculo perpetuo. Allí estaban los niños, reunidos en un círculo, sus caras iluminadas por una luz etérea. Miraban hacia el centro, donde la figura esquelética estaba de pie, ahora casi visible. Sus ojos, amarillos como el oro, me observaban con una mezcla de calidez y misterio, no había rastro de miedo en los niños. Sus risas se transformaron en murmullos, palabras sueltas que no lograba entender. A medida que me acercaba,
Pude distinguir un objeto en el centro del círculo, un pequeño cofre, decorado con extraños símbolos que parecían vibrar con energía. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando el cofre. La figura se volvió hacia mí, moviendo su mano esquelética de forma lenta, como si me invitara a acercarme más. No sabía si debía confiar en ella, pero el vuelo de mi latido era un recordatorio de que no podía alejarme. Un niño se adelantó. Tenía la mirada profunda, y aunque su rostro era juvenil, había una sabiduría antigua en sus ojos. «Es lo que has estado buscando», dijo con voz melodiosa. «Abre el cofre y encontrarás lo que perdiste. ¿Qué perdí?», pregunté, mi voz temblando. Sentía un frío en la espina dorsal, como si una parte de mí supiera más de lo que estaba dispuesta a afrontar. «Tu pasado», dijo un niño más, riendo. El eco de su risa parecía resonar en la noche. «Ven, solo ábrelo», un miedo sutil empezó a deslizarse por mí. Había algo oscuro atrapado en la idea de lo que podía encontrar. ¿Y si no me gustaba lo que descubriese? El impulso de correr me atravesó, pero el brillo de la medalla en mi mano me detuvo. Era como si la medalla respondiera a la voz de los niños, instándome a quedarme. «Tienes que hacerlo», gritó el niño que se había adelantado. «No somos tus enemigos. Necesitamos que recuerdes. Solo tú puedes ayudarnos». Los murmullos en los alrededores se intensificaron, como un eco de promesas y advertencias. La figura frente a mí se inclinó, esperando, como si toda su existencia se basara en mi decisión. Lentamente, me acerqué al cofre, sintiendo que el aire cambiaba a mi alrededor. Podía sentir la tensión, la expectación de lo que estaba por suceder. Antes de tocarlo, eché un vistazo a los niños y a la figura. Sus ojos me miraban, llenos de anhelo. Con un profundo suspiro, mis dedos rozaron la superficie del cofre. El rojo y el dorado brillaban más intensamente, casi deslumbrante. Al hacerlo, todo se volvió oscuro de repente. El ambiente cambió, el silencio me envolvió como una manta pesada. Estaba a punto de descubrir la verdad, pero también sabía que esa verdad podría cambiarlo todo. Y justo cuando iba a abrirlo, oí un grito desgarrador que cortó la noche. «No lo hagas», resonó en mi mente, pero ya era demasiado tarde para detenerme. Cuando abrí el cofre, todo se desvaneció. Capítulo 5. La oscuridad me envolvió como una niebla densa. No podía ver ni oír nada, solo una presión creciente en mi pecho. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde que abrí el cofre, pero una sensación de ahogo me ahogaba. Sentía que caía, pero al mismo tiempo, no había suelo bajo mis pies. De repente, la oscuridad se desvaneció. Me encontré en un lugar extraño, un paisaje que parecía una mezcla entre recuerdos distorsionados y sueños olvidados. Eran caminos que no había recorrido, rostros que nunca había visto, pero que sentía vagamente familiares. Los niños no estaban, mi entorno estaba él solo, desprovisto de vida, pero cargado de una atmósfera inquietante. «¿Dónde estoy?», murmuré, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. Me giré, buscando alguna pista que me indicara quién soy, o por qué estaba aquí. A lo lejos, vi una figura. Era un hombre de pie, con la cabeza baja, como si estuviera esperando. Me acerqué, titubeando, cada paso lleno de indecisión. La figura levantó la mirada y sentí una sacudida en mi interior. Era mi padre. No lo había visto en años, no desde aquella noche. El recuerdo de su rostro traía consigo una oleada de emociones que no había procesado. «Papá», apenas logré pronunciar su nombre. Su expresión era seria, cargada con un peso que no podía comprender. «No era mi intención», empezó a decir, pero su voz se desvaneció en susurros como el viento. Algo dentro de mí se agitó. «¿Qué pasó? ¿Qué significan todas estas visiones?». «Todo está conectado», respondió, pero su voz se sentía distante. Casi como si hablara desde el fondo de un pozo. Tú debes recordar. Es lo que se requiere». Un estremecimiento recorrió mi espalda. «¿Recordar qué?», pregunté, sintiendo mi voz al borde del pánico. La figura se desvaneció, y el paisaje adquirió un tono aún más sombrío. Sentí que me hundía en un torbellino de recuerdos borrosos, imágenes pasaban a gran velocidad, el sonido de risas, una habitación iluminada con colores vivos, un juguete roto, gritos que se convertían en silencio. Cada instante dejaba una marca, una sensación de añoranza. Algunos eran felices, otros tristes, pero todos se sentían como partes de un rompecabezas que no podía completar. De pronto, vi a los niños nuevamente. Estaban a mi alrededor,
pero sus caras ahora eran diferentes, más serias. Debes hacerlo, dijeron en coro. Solo tú puedes romper el ciclo. ¿Qué ciclo?, grité, pero ellos no respondieron. Sus ojos, llenos de súplica, me estaban mirando, como si esperaran algo de mí. Impulsado por un deseo ardiente de entender, me di cuenta de que el cofre todavía estaba en mi mente. Sus símbolos vibraban. Necesito volver, exclamé. Devuélvanme. En ese momento, sentí que la tierra temblaba bajo mis pies. El cielo gritaba con desenfreno. Todo se oscureció de nuevo, desperté en el claro donde había encontrado a los niños. El cofre había desaparecido. Lo único presente era el eco de mis propias palabras en el aire y un sutil aroma de flores marchitas. Me senté, aturdido y confundido. ¿Era real? Las visiones, las voces, los recuerdos, todo había sido una ilusión. Pero una parte de mí sabía que no había acabado. Su eco resonaba en mi mente. Al mirar hacia el camino que había recorrido, comencé a sentir que se acercaba algo que estaba muy cerca de responder mis preguntas. Entonces lo vi. Una sombra, en la distancia, moviéndose hacia mí. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Era un amigo o un enemigo? No tenía idea de a qué me estaba enfrentando, pero la sensación de que este viaje apenas comenzaba se apoderó de mí. Capítulo 6. La figura se acercaba rápidamente, y la oscuridad del claro parecía tragarse el poco brillo que quedaba. La luz del día se extinguía lentamente, como una vela que se apaga. Mi mente corría en círculos, recordando las palabras de mi padre. Debes recordar. Pero, ¿qué era lo que debía recordar? A medida que la sombra se hacía más sólida, la forma se definió. Era un hombre, joven, con un rostro familiar que me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Eres tú?, preguntó, su voz inconfundible resonando en el aire como un eco olvidado. Mi corazón se hundió. Era mi hermano. No, no puede ser, respondí, atrapado entre la incredulidad y la tristeza. Había estado convencido de que había perdido a mi hermano para siempre. No entiendo. ¿Qué haces aquí? No tenemos mucho tiempo. Su tono era serio, pero su mirada brillaba con una chispa de esperanza. Estás en peligro. Tienes que actuar ahora. ¿Peligro? ¿De qué estás hablando? Mis palabras salieron atropelladas, llenas de confusión. Los niños. Ellos son parte de todo esto. No son solo recuerdos, son el vínculo que te conecta con lo que perdiste. Si no los ayudas, el ciclo se repetirá y perderás todo. Su declaración sonó como un trueno en mis oídos, revelando un nuevo sentido de urgencia que me inundó. No sé cómo ayudarles, admití, la ansiedad empezando a invadirme nuevamente. Recuerda lo que viste. Todo estaba allí, pero estabas demasiado atrapado en tu propio dolor para verlo. Miró hacia el horizonte. Aquí, incluso ahora, los ecos de su sufrimiento suenan con fuerza. Tienes un papel en esto, algo que debes enfrentar. Entonces, la sombra a nuestros pies comenzó a moverse, retorciéndose como serpientes. Las formas que antes parecían estables cambiaron, revelando rostros en el suelo, gritos mudos que solo yo podía oír. Eran los niños, sus ojos llenos de angustia. Escúchame. No podemos quedarnos aquí, grité, intentando mantener mi enfoque en mi hermano. Su figura estaba desvaneciéndose. No te vayas. Debes ir hacia ellos. La respuesta está en ti. Dijo antes de desaparecer, dejando un vacío a su paso que me llenó de desesperación. La urgencia recorrió mi cuerpo, como si un hilo invisible tirara de mí hacia el camino donde habían estado los niños. Corrí, impulsado por el miedo y el deseo de redención. Cada paso sentía como si estuviera cruzando una delgada línea entre la realidad y el sueño. Las imágenes de ellos se repetían en mi mente, recordando sus rostros, sonrientes y esperanzadores. A medida que me acercaba al punto donde habían desaparecido, un brillo tenue comenzó a formarse en la distancia. Parecía un reflejo, algo tangible. No era el oro o la riqueza que había imaginado, eran luces suaves, brillantes, similares a las que proyectan recuerdos vibrantes. El suelo tembló bajo mí otra vez, pero esta vez no estaba asustado. Estaba decidido. Voy a ayudarlos, grité, sintiendo la electricidad en el aire. En medio del brillo, una voz familiar surgió. Solo tú puedes romper el ciclo. Era la de los niños. La intensidad de su llamado me atrapó. Luego, sentí algo detrás de mí, una presencia oscura y amenazante. La sombra se alzaba.
Era un susurro escalofriante, como si la propia noche estuviera viva, dispuesta a consumirlo todo. La calma que había sentido se convirtió en terror, y ahora sabía que no estaba solo en mi búsqueda. ¿Qué es eso?, murmuré, sintiendo el frío recorrer mi espalda. La figura oscura se alzó más, extendiéndose hacia mí, como un depredador acechando a su presa. Mi respiración se detuvo. Había llegado el momento. Debía enfrentar lo que sea que estuviera por venir. Yo no tengo miedo, declaré, tratando de encontrar valor en medio de la oscuridad, pero a medida que la sombra se adentraba en el claro, una certeza golpeó mi pecho con fuerza. Esto era solo el comienzo. Capítulo 7. La sombra se abalanzó hacia mí como si quisiera devorarme. Cada movimiento que hacía parecía ralentizar el tiempo, y un frío gélido se apoderó de mi cuerpo. Sentí la presión, como si 1000 ojos invisibles me observaran. No tengo miedo, repetí, aunque mi corazón latía desbocado. La sensación de ser observado no se desvanecía, la luz que había visto, esa luz brillante que se formaba en la distancia, comenzó a parpadear. Sin darme cuenta, había comenzado a retroceder, empujado por una fuerza que no podía controlar. Quería correr hacia la esperanza, pero la sombra me mantenía atrapado. De repente, un grito resonó en el aire, un sonido que atravesó la oscuridad. «¡Ayúdanos!», clamaron las voces. Era implacable, como un llamado que no podía ignorar. La luz se tornó más intensa, y los rostros de los niños comenzaron a tomar forma, llenos de miedo y de una desesperación que me atravesó y me hizo temblar. «¡Basta!», grité, enfrentando la sombra. Sintiéndome impotente, di un paso hacia adelante, empujado por una mezcla de miedo y determinación. No puedo dejar que esto siga ocurriendo. La oscuridad pareció vacilar, como si la sombra misma no supiera cómo reaccionar a mi desafío. Me encontré en un tira y afloja entre el deseo de huir y la necesidad de ayudar. Pero los gritos de los niños resonaban con una urgencia que no podía ignorar. «Recuerda lo que viste», resonó la voz de mi hermano en mi mente. «Esto no es solo un sueño, es la clave». Cerré los ojos, intentando recordar. Vi sus rostros, recuerdos mezclados con experiencias pasadas. La risa, los juegos, pero también las lágrimas. Recordé risas flotando en el aire, pero también el dolor y la pérdida, lo que había olvidado. ¿Las sombras que los atrapaban eran una extensión de mi propio sufrimiento? De repente, todo se aclaró. «Debo enfrentar mi pasado», murmuré. Con un nuevo sentido de propósito, extendí la mano hacia la luz, dejando que mi corazón guiara a mis pasos. Al mismo tiempo, sentí que la sombra se lanzaba hacia mí, intentando atraparme. Pero ahora era un duelo entre la luz y la oscuridad, y estaba decidido a ganar. «No más», grité con todas mis fuerzas, sintiendo la energía vibrar desde lo más profundo de mi ser. La luz se emitió en un resplandor casi cegador. La sombra se detuvo, titubeando como si estuviera siendo empujada a retroceder. El brillo en mis manos se expandió, envolviendo todos los rostros familiares de los niños que estaba salvando. «Ayúdanos, por favor». Era el eco de su desesperación, pero esta vez, no sentí que me rebotara contra su dolor. Lo acepté. Sentí su sufrimiento como una parte de mí, su angustia se convirtió en mi fuerza. Las luces comenzaron a fusionarse, creando un estrecho rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La sombra titubeó, luego se lanzó hacia mí con más furia. Luchaba contra ella, preguntando qué quería de mí, por qué no podía dejarme en paz. La respuesta llegó como un estruendo en mi mente: «El ciclo nunca se detendrá si no enfrentas tu dolor». Despertó algo en mí, un fuego que había creído extinguido. No podía dejar que mis miedos definieran mi destino. Era el momento de romper las cadenas. Pero mientras lo hacía, otro grito perforó el aire, uno que no era de los niños. «No puedes dejarlo así», resonó una voz profunda y burlona. Me giré. Alguien o algo estaba observando desde la penumbra, fortalecido por el caos. ¿Existía una razón más profunda detrás de todo esto? «No», grité, sintiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Aparecieron más sombras a mis lados. La luz que había creado comenzó a desvanecerse, tragada por la oscuridad que se acercaba rápidamente. Mi corazón se aceleró. No sabía si podía luchar contra todo esto. ¿Por qué tenía que enfrentar tantas sombras? «Recuerda», susurró la voz de mi hermano en mi mente. «No estás solo». Respiré hondo, dispuesto a luchar, sin importar el costo. Este capítulo de mi vida se acercaba a su clímax, y no podía dejar que me vencieran.
Capítulo 8. La oscuridad se cernía sobre mí como una tormenta, amenazando con tragarse todo a su paso. Las sombras se movían con agilidad, desdibujando las fronteras entre la realidad y mis peores miedos. Una vez más, la voz burlona emergió de las tinieblas. Te crees poderoso, pero no tienes idea de lo que te espera. Sentí como la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. La luz, que había sido un rayo de esperanza, ahora era un hilo tenue que apenas resistía. Atónito, observé cómo las sombras se encargaban de devorar ese brillo, aplastando la valentía que había reunido. Sin embargo, el recuerdo de los rostros de los niños me dio un impulso. No podía fallarles ahora. Con la determinación corriendo por mis venas, levanté mi mano nuevamente, buscando invocar esa luz. Por ellos, grité, y sentí que la energía en mi interior crecía. La luz emergió una vez más brillante, más intensa. A su alrededor, las sombras comenzaron a tambalearse, pero no se retiraban por completo. Se sentían cada vez más amenazadoras, como si supieran que mi tiempo se agotaba. Esto no es solo un juego, continuó la voz en las sombras, cada decisión que tomes tendrá su precio. Pasé la mirada entre las figuras danzantes, pensando en lo que se escondía tras su oscura apariencia. Algo en mi interior me decía que no estaba solo en esta lucha. Estaba en la frontera de algo más grande, algo que necesitaba descubrir, y entonces, como una revelación, recordé la historia que mi hermano había compartido sobre Chiapas, un lugar lleno de leyendas sobre lo sobrenatural. Aquel que temía la oscuridad a menudo termina atrapado en ella. Y sin embargo, era también un lugar donde se decía que la luz podía vencer a la oscuridad, si se sabía cómo invocarla. Era posible que los ecos de estas historias estuvieran de alguna manera vivos en este enfrentamiento. Aproveché esa conexión, cerrando los ojos una vez más para recordar. Imaginé las montañas de Chiapas, la bruma en sus laderas. Pensé en las historias de resistencia, de personas que enfrentaban lo desconocido con coraje. Sentí que esa herencia de valor fluía a través de mí, uniendo el pasado con el presente. La fuerza en mi interior se convirtió en un torrente. No tengo miedo de enfrentarme a lo que venga, grité. La luz que emanaba de mí brilló intensamente, abriendo un camino a través de la oscuridad. Las sombras retrocedieron, pero no sin intentar arrastrar consigo pedazos de mi voluntad. Eso no es suficiente, lanzó la voz burlona ahora más cerca, como una serpiente acechando a su presa. No puedes ganar solo con bravura. Empujé hacia adelante, sabiendo que debía enfrentar esa voz, no solo resistirla. ¿Y qué quieres de mí?, pregunté, intentando atraparla, desentrañar la verdad detrás de sus palabras. Eres solo un eco de mis pesadillas, y ya no tengo miedo. ¿Qué posees que no he enfrentado? El silencio se apoderó del lugar, y sentí que la sombra titubeaba. Fue un instante fugaz, pero en ese momento, entendí que si quería romper el ciclo, debía dar un paso más allá. No solo enfrentar mi dolor, sino también aceptar mis errores y fracasos. Lo que había evitado, lo que había reprimido, era parte de mí. Puede que me caiga, pero siempre me levantaré, afirmé, sintiendo que la luz empezaba a tomar una forma más definida, como un escudo contra la oscuridad. La voz susurrante se tornó en un grito furioso, y la sombra comenzó a retorcerse, intentando volver a consumirme. Entonces, vi algo correr entre las sombras. Era una figura familiar, un niño, uno de los rostros que había visto antes. Se volvió hacia mí con mirada ansiosa. Ayúdanos, me imploró en un murmullo ahogado. Su desesperación agitó mi corazón y le respondí con claridad, no os dejaré solos, y en ese instante, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las sombras estaban preparadas para lanzarse contra mí en un ataque final. Pero junto a mí, en mi corazón, llevaba la promesa de aquellos que necesitaban ser liberados. Sin pensarlo más, comencé a avanzar hacia la oscuridad, listando todos mis miedos y las sombras que llevaba dentro. ¿Sería capaz de abrazar mi luz y enfrentarlas de una vez por todas? Capítulo Final. El aire vibraba con una tensión palpable cuando me preparé para lo inevitable. La luz que había invocado emanaba de mí con fuerza, pero las sombras no eran meras ilusiones, eran miedos encarnados, recuerdos olvidados, y se abalanzaron sobre mí en un torbellino oscuro. Grité, no solo en desafío, sino en un intento desesperado por liberar a los niños atrapados. No tengo miedo, resonó en mi boca como un mantra, un grito que buscaba afirmar mi lugar en este extraño juego. El contacto fue brutal. Las sombras me envolvieron, queriendo absorber la luz, convirtiendo todo en un caos sombrío.
Pero en medio de la oscuridad, sentí una conexión con aquellos cuyos rostros habían sido parte de mis recuerdos difusos. Por ellos, por mí, grité una vez más. El poder que llevé dentro comenzó a desbordarse, la luz brillando más intensamente, creando un resplandor en medio de la desesperación, las sombras comenzaron a tambalearse, titubeando ante mi luz. Los susurros y gritos de los niños resonaban en mi mente, un eco de esperanza que me llenaba de determinación. «Salgan de aquí», grité al aire, y con cada palabra, la oscuridad se retiraba lentamente, como si la luz estuviera reclamando lo que le pertenecía, pero entonces esa voz burlona, profunda y retumbante, se alzó nuevamente desde el abismo, disonando con mi esfuerzo. «Crees que puedes liberarlos, pero no comprendes que el ciclo jamás se romperá. No importa cuán brillante sea tu luz, siempre habrá una sombra acechando». Esa afirmación me sacudió. «Basta», respondí, con una nueva convicción surgiendo en mi pecho. «No soy solo luz ni solo sombra. Soy ambos y estoy listo para enfrentar lo que me detiene». Con la fuerza del pasado y la esperanza del futuro convergiendo, expandí mi energía vital como una explosión, un rayo que surcó la oscuridad. En ese instante, sentí la conexión con cada niño que había visto en el bosque. Eran más que sombras, eran experiencias compartidas, miedos acumulados. «Soy suficiente. No tengo miedo». Mi voz resonó, y en respuesta, sus risas reverberaron en el aire. La energía luminosa me envolvió y me condujo hacia el centro de la batalla contra la oscuridad. En medio de la confusión, un destello en mi mano me llevó a recordar la medalla. La suave textura, los grabados extraños, el poder que sentí cuando la sostuve por primera vez. De repente, todo encajó. Era un simbolismo de mi lucha, de lo que estaba dispuesto a enfrentar, la pérdida, la traición, la tristeza. Debo abrazarlo todo, no solo la luz. Mis pensamientos se aclararon, afrontando mis sombras, avancé hacia la figura esquelética que había permanecido al margen de la lucha. «¿Quién eres tú?», le pregunté con firmeza. La sombra titubeó, su figura se intensificó. «Soy todo lo que has temido y lo que has dejado atrás. Soy el fundamento de tu dolor. Y estoy aquí para enfrentarte», grité, dejando fluir mi luz. Esta vez, no se trataba de repeler la oscuridad, sino de confrontarla. «Te reconozco y ya no me asustas». La figura vaciló, y sentí como la conexión con mis recuerdos, con el dolor de las pérdidas, empezó a cicatrizar, la sombra se retorció, y como un reflejo de mi lucha interna, comenzó a desvanecerse. Con cada profunda exhalación, el poder en mí creció, como una antorcha que se avivaba con el viento. Los gritos de los niños resonaban una vez más, y sentí que juntos nos estábamos liberando de cadenas invisibles. La oscuridad titiló, y por un instante, temí que no lo lograría. Justo cuando todo parecía perdido, mi luz brilló como nunca antes, abriendo un camino a través de la penumbra. Las sombras se disolvieron, dejando tras de sí un eco y un tenue brillo que apenas llenaba el claro. Tuve la sensación de que la batalla había concluido, que había enfrentado mi dolor y liberado a los niños de su ciclo. Pero antes de que mi voz se extinguiera, oí un susurro al otro lado de la bruma. «No olvides. Siempre habrá sombras en tu camino». Con el eco de esas palabras resonando en mi mente, supe que la lucha interna no había terminado. Con una mezcla de alivio y ansiedad, me di cuenta de que mi viaje apenas comenzaba. Me giré hacia el bosque, hacia el pueblo, sintiendo esa nueva carga en mis hombros. Nunca volvería a ser el mismo. Pero tal vez, solo tal vez, podría caminar entre sombras y luces. Así fue como comencé a comprender que, a pesar del miedo, siempre hay una posibilidad de redención. Un nuevo capítulo esperaba por escribirse, y estaba listo para enfrentarlo. Nunca he vuelto a mirar atrás, con la mente llena de respuestas, aunque muchas preguntas aún persisten sin aclarar. La vida continúa, entre susurros de risas y ecos de oscuridad. La verdad puede estar oculta, pero la luz siempre encontrará su camino.